Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el doctor David Rojano Mejía y en esta ocasión vamos a ver análisis estadístico. La bioestadística se define como la rama de la estadística aplicada que estudia la utilización de los métodos estadísticos en problemas médicos y biológicos. La bioestadística, a su vez, se divide en dos: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, describe y sintetiza la información, y la inferencial analiza y hace inferencias. Vamos a iniciar con la estadística descriptiva y antes de seguir avanzando, es importante que recordemos cómo se clasifican las variables, porque dependiendo del tipo de variable va a ser el tipo de análisis que vamos a hacer, o la forma en cual vamos a sintetizar o resumir las variables, o la información. Las variables cualitativas se dividen en dos: nominales y ordinales. Nominales es A, B, C, o puede ser hombre y mujer. No hay una jerarquía entre ellos. Las ordinales, al contrario, hay una jerarquía. eh, Tipo de dolor: leve, moderado, severo. Y las cuantitativas o numéricas a su vez se dividen en discretas y continuas. Les decía, la estadística tiene como finalidad sintetizar y darle sentido a los datos. Si yo les pongo aquí esta base de datos o estos datos en los cuales vienen los países y viene su expectativa de vida, pues no tiene mucho caso. En cambio, si yo los empiezo a graficar, pudiera tener caso. Vamos a hacer lo primero: vamos a asignarle un número a cada país y lo vamos a graficar. Si yo lo grafico, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya la información se ve concentrada, sin embargo, no tiene orden, no tiene relación, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo primero que podríamos hacer para darle sentido a estos datos? Bueno, ¿qué les parece si lo primero que hacemos es ordenar los datos de menor a mayor? A ver si cambia esta gráfica. Bueno, lo hacemos y así nos aparecería la expectativa de vida por países. Entonces, esto es importante porque sin saber estadística podemos identificar al primer valor o el valor más bajo, que es Sierra Leone o este país que tiene una expectativa de vida muy bajo. De la base de datos es el que tiene la expectativa más baja. Este es el valor mínimo. Y el valor máximo nos diría que Japón es el país que tiene la expectativa de vida más grande, con 83.4 años. Ahora, si dividimos a nuestros datos, los ordenamos de menor a mayor como está en la gráfica y los dividimos a la mitad, podemos ver que Egipto se encuentra a la mitad de estos datos y tiene una expectativa media de 73.2 años. Con esto podemos decir que el 50% de nuestros países tiene una expectativa menor a 73.2 años y la otra mitad tiene una expectativa de más de 73.2 años. Entonces, a ese valor le vamos a llamar mediana. Entonces, aún sin saber estadística, ya identificamos valor mínimo, valor máximo y la mediana. Eh, También podemos dividir a nuestros datos en cuartos, en cuartiles. Entonces, de la mitad de nuestros datos al inicio, es decir, de 100 a 0, la mitad de 50, entonces sería nuestro primer cuartil. ¿Y qué nos dice nuestro primer cuartil? Que este país, que con una expectativa de 64.7 años, marca el límite entre, o quiere decir que un 25% de los países tiene una expectativa de vida menor a 64.7, o que un 75% de nuestros países tiene una expectativa de vida mayor a 64.7 años, ¿no? Sería el primer cuartil. Y el tercer cuartil lo ocupa este país con 76.7 años. ¿Qué quiere decir? Que el 75% de los países tiene una expectativa menor a 76.7 años y solamente un 25% tiene expectativa de 76.7 años. A eso le vamos a llamar tercer cuartil. Ahora, para hacerlo más
más entendible, vamos a graficarlo. Si nosotros lo graficáramos, ¿qué veríamos? Veríamos nuestra mediana, que sería esta línea en negrita. Veríamos nuestro primer cuartil, nuestro tercer cuartil, nuestro valor mínimo y máximo. Con esta gráfica es más fácil identificar a nuestra expectativa de vida en la población y ya se empiezan a hacer entendibles los datos. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países con una expectativa de vida y vamos a sacar nuestro valor mínimo, máximo, mediana, primero y tercer cuartil. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es ordenar nuestros datos de menor a mayor. Aquí tenemos los datos. Entonces nuestro valor mínimo, ¿cuál sería? En este caso, el valor mínimo sería 68. El valor máximo sería el 93. Y nuestra mediana, ¿cuál sería? La mitad entre 1 y 9 sería 5 y nuestra mediana sería 79. Para sacar los cuartiles en esta ocasión es muy fácil. La mitad del 1 entre el 5, que es nuestra mediana, sería 3. Entonces nuestro cuartil sería 74. Y para el tercer cuartil igual, partimos de la mediana, que es 5, hasta el último valor. La mitad sería 7. Vamos a ver si es cierto. Entonces esto lo podemos hacer en Excel. Seleccionamos la columna, la ordenamos de menor a mayor y nos ahorramos mucho tiempo. Entonces aquí en la parte superior de Excel, en datos, está ordenar los datos y los ordenamos de menor a mayor. Entonces ya ordenándolos es más fácil. Bueno, aquí lo que les decía, valor mínimo, la mediana y el máximo. Para sacar el cuartil es la mitad de la mediana al valor mínimo, entonces sería el 74 y aquí el 83. Si lo graficáramos, quedaría de esta manera. Nuestra mediana sería 79, el primer cuartil sería 74, el tercer cuartil sería 88. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de mi población se encuentra entre 74 y 88 años. Entonces vean, ya le dimos forma, ya tiene sentido los datos, que en un inicio estaban de manera desorganizada. Entonces, esto ustedes lo pueden aplicar de manera inmediata con sus datos y es una manera intuitiva de presentar los resultados y ver cómo se están presentando en su estudio de investigación. Dentro de, ya empezando un poco con estadística descriptiva, se dividen en, la estadística descriptiva a su vez se divide en medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central se definen como aquellos valores típicos o representativos de una muestra. Y tenemos 3 valores. Por ejemplo, si yo les dijera cuál es el valor más típico o representativo de la edad en su grupo o en su equipo de trabajo, ¿qué es lo que sacarían? El promedio. Esa es una medida de tendencia central, pero hay otras. Tenemos la más famosa, que es la media, que es la suma de valores dividida por el número de observaciones. La mediana, que ya la vimos, que es el valor central del conjunto ordenado de observaciones. Y la moda, que es el valor más frecuente o que más frecuentemente se repite. Aquí tenemos un grupo A y un grupo B. Vamos a sacar la media, la mediana y la moda. Lo primero que les decía es vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Después de eso vamos a sacar la media, la mediana y la moda. Nosotros lo podemos hacer de manera manual o en Excel. Es muy fácil. Lo podemos hacer a través de fórmulas. En una casilla ponemos el símbolo de igual, que significa una fórmula. Después especificamos la fórmula que nosotros queremos, que es sacar la media, y seleccionamos las casillas que nosotros estamos seleccionando o de la cual queremos sacar la información.
Igual para mediana y moda, o lo podemos hacer de manera manual. Eh, la media pues es el promedio, la mediana es el valor que se encuentra en la mitad cuando ordenamos los valores de menor a mayor, y la moda es el valor que más frecuentemente se repite. Esas son medidas de tendencia central. Y las medidas de dispersión, lo que quieren decir o lo que pretenden medir es qué tanto se encuentran los valores juntos o separados. Y tenemos varias medidas de dispersión. Tenemos la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por eso, en algunas ocasiones les digo a los alumnos que la mamá de la desviación estándar es la varianza. Vamos a ver de manera gráfica cómo se representa o qué sentido tienen las medidas de dispersión. Siguiendo con los ejemplos que veíamos en un inicio en el grupo A y el grupo B, a simple vista podemos ver que el grupo A es más disperso. Tenemos un valor mínimo de 7 y un valor máximo de 15. Si nosotros lo graficáramos, esta quedaría un poquito más dispersa en comparación con el grupo A, en el cual la mayoría está entre 10 y 11. Entonces, lo que les presento aquí es como si lo graficáramos, cómo se verían los datos. Entonces, el valor, aquí está el grupo A está en la parte inferior y el grupo B está en la parte superior. El grupo B se ve más disperso y el grupo A se ve más compacto. Si nosotros aplicáramos medidas de dispersión, ¿qué es lo que esperaríamos? Independientemente de cómo se calcule o qué pase, esperaríamos que en el grupo B el valor fuera más grande en comparación con el grupo B, con el grupo A. Es decir, la dispersión sería mayor aquí que acá. Bueno, ¿cómo se saca la varianza? La varianza, bueno, aquí tenemos la fórmula y dice que es la sumatoria de x1, que sería nuestro valor, menos el promedio, que ya lo sacamos, que es 11, la diferencia de esto elevado al cuadrado entre n menos 1. Entonces, bueno, aquí ya lo hicimos y nada más quiero que recuerden, esta es la varianza y esta es la desviación estándar. La desviación estándar fue de 0.95 y la varianza de 0.91. ¿Qué esperaríamos en el grupo B? Los datos son más dispersos, entonces esperaríamos que la varianza y la desviación estándar fueran mayores. Bueno, aquí lo tenemos, la varianza de 6.6 y la desviación estándar de 2.56. Si comparamos con el anterior, la desviación estándar era menor a 1 y en este grupo que tiene los datos más dispersos es más de 2.5. Bueno, no se preocupen, no hay que hacer las fórmulas, bueno, no hay que desarrollar todo el proceso. En Excel es muy rápido, si nosotros tenemos nuestros valores ya agrupados eh, en las celdas, lo único que tenemos que hacer es poner la fórmula debajo, igual símbolo de igual, best es la fórmula para desviación estándar, y seleccionamos las casillas y nos va a dar automáticamente la desviación estándar. Igual la varianza, y otra medida que habíamos visto al inicio son los rangos intercuartiles. Eh, bueno, aquí está de una manera sintetizada ya lo que les comentaba, el grupo A y el grupo B. El grupo A tiene una desviación de 2.5 y el grupo B de 0.95 y la varianza de 6.6 contra 0.91. Y los rangos es la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 y es de 4 y 0.5. Bueno, en forma práctica, ¿de qué sirve la desviación estándar? Bueno, antes de contestar esta pregunta, les presento a la curva de distribución normal, en el cual dice que teóricamente los datos con distribución normal eh, se verían así. Y esta gráfica la podemos segmentar en tres desviaciones estándar. Entre menos una y más una desviación estándar está el 68% de nuestra población. Entre
dos desviaciones estándar se encuentra el 95% de nuestra población. Entonces, si yo les digo que en un estudio de investigación la media fue de 40 años y tuvieron una desviación estándar de 10, si yo les digo entre qué porcentajes, entre qué edad o entre qué valores se encuentran el 68% de nuestra población, es decir, yo le tengo que restar una desviación estándar de un lado y una desviación estándar del otro. Es decir, 40 menos una desviación estándar, que serían 10, serían 30, y 40 más una desviación estándar serían 50. Es decir, el 68% de nuestra población se encuentra entre 30 a 50 kilogramos, o el valor que nosotros consideremos, ¿no? Y si yo les preguntara de esta misma población, ¿qué cuál es el peso del 95% de esta población? Pues hacemos lo mismo. A la media le restamos dos desviaciones estándar, que serían 10 más 10 son 20, 40 menos 20 y 40 más 20, que serían 20 a 60. Entonces, el 95% de nuestra población se encontraría entre 20 y 60 kilogramos. Es un ejemplo hipotético. Entonces, repasando un poquito, medidas de tendencia central, media, mediana y moda. La media es el promedio, que ya lo sabemos sacar todos, es la suma de todo entre el número de sujetos. La mediana es el valor que se encuentra en la mitad, ordenando los valores de menor a mayor o de mayor a menor. El valor que se queda en medio es la mediana. Y la moda es el valor que más frecuentemente se repite. Con relación a las medidas de dispersión, tenemos a la varianza, a su hija la desviación estándar y los rangos intercuartiles. Bueno, vamos a ver cómo podemos sintetizar a las variables cualitativas. Las variables cualitativas las vamos a resumir en frecuencias absolutas y relativas, que es el porcentaje. Eh, Esto lo vamos a hacer, se puede hacer en Excel de una manera muy práctica. Entonces supongamos que, bueno, aquí es para hacerlo, era con un ejercicio en Excel. Supongamos que tenemos un, un grupo de pacientes que tiene síntomas severos, moderados y leves. En total son 60 pacientes. Los agrupamos de acuerdo a su categoría y tenemos 20, 19 y 20. Entonces, la primera forma de sintetizar este tipo de variables es así, por categorías y cuántos estuvieron en cada nivel. Esto es muy fácil. Lo siguiente es sacar el porcentaje. Entonces, les decía que las variables cualitativas se resumen en frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas es solamente contar y agruparlas en su categoría a los sujetos del estudio de acuerdo a su categoría. 20 para severo, 19 para moderado y 21 para leve. Entonces, lo siguiente tenemos que sacar es a qué porcentaje corresponde cada una de estas frecuencias. Entonces, el porcentaje es la frecuencia entre el número total de los sujetos, que en este caso son 60, por 100. Lo hacemos con Excel y nos da ya el porcentaje. 20 corresponde al 33.3%, moderado 19 al 31%, 21 al 35%. Y así resumiríamos en esta tablita nuestras variables cualitativas. ¿Qué se puede resumir aquí? ¿Qué es lo más frecuente que hacemos? Es, por ejemplo, el sexo, masculino y femenino, 50 y 50, que corresponden al 50%. Entonces, si ven, esta es una forma de presentar a las variables, o sintetizarlas o resumirlas de una manera muy práctica. Las variables cualitativas en frecuencias absolutas y relativas, es hacer tablas de contingencia, que es muy fácil. Otra forma de presentar las variables es de forma gráfica. Entonces tenemos para las variables cualitativas nominales, estas se representan o por lo general se representan en, en estas gráficas circulares de Pi, que son las más sencillas, y el área corresponde al porcentaje de cada variable, también llamadas gráficas de pastel.
Para las cualitativas ordinales se recomienda que grafiquemos en barras. Eh, Esto igual es muy fácil de hacerlo en Excel. Y bueno, las variables cuantitativas se pueden resumir en histogramas, pero por lo general no se hace porque no es muy práctico. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, que es la estadística inferencial, vamos a hacer un recordatorio. Las variables cuantitativas se resumen en medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central son media, mediana y moda. ¿Y qué representan estas medidas? El valor más típico o representativo de nuestra población. Entonces, la media es el promedio, que es la suma del producto entre el número de sujetos. La mediana es el número que se encuentra en la mitad cuando ordenamos los valores de menor a mayor. Y la moda es el número que más frecuentemente se repite. Dentro de las medidas de dispersión tenemos a la varianza y la desviación estándar. Para sacarlo es muy fácil en Excel, la fórmula igual lo pueden hacer, pero aquí la idea es que entiendan que la desviación estándar eh, o las medidas de dispersión nos sirven para ver qué tan dispersos o agrupados están nuestros datos, ya que de eso va a depender la prueba estadística que vamos a utilizar. Y por último, dentro de las medidas de dispersión está el rango intercuartil, es decir, la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Es solamente una resta. Si el cuartil 1 es de 20 y el cuartil 3 es de 40, el rango intercuartil es la diferencia entre 40 y 20, que serían 20 unidades. Bueno, entonces ya vimos la primera parte de la estadística descriptiva, que es describir y sintetizar. La siguiente parte es analizar o hacer inferencias. Vamos a iniciar. Si yo les presento esta gráfica A y B, ¿creen que haya diferencias? Al parecer sí. Entre A y C también puede haber diferencias. Pero ¿qué pasa cuando yo les digo o les presento esto entre A y D? Aquí ya empezamos a dudar, ¿no? Ya no sabemos si realmente son diferentes o no. Entonces, las pruebas estadísticas nos sirven para identificar si realmente hay diferencia o no. Se dice que la estadística inferencial es nada más para confirmar lo que nosotros podemos ver a simple ojo. En el ejemplo anterior decíamos claramente que sí hay diferencias. Aquí probablemente es muy probable que no haya diferencias, son muy parecidas. Entonces se comenta o se dice que el análisis inferencial es como para validar lo que nosotros ya estamos viendo. Para entender esto, vamos a ver esto. ¿Recomendarían ustedes el siguiente tratamiento? Supongamos que se desarrolló un ensayo clínico adecuado, sin sesgos, muy bien desarrollado, con toda la infraestructura, pero solamente se estudiaron 5 sujetos en cada grupo. 5 sujetos con dolor lumbar recibieron Potters, que es este medicamento, y 5 sujetos con dolor lumbar recibieron el placebo. 4 de 5 sujetos que reciben Potter mejoran y 2 de 5 que reciben el placebo mejoran. ¿Ustedes recomendarían este tratamiento? Estamos hablando de la efectividad del grupo de Potters, es decir, 4 entre 5. Estamos hablando de una efectividad del 80%, en comparación con 2 entre 5 del 40. Entonces, 80% que reciben Potters mejoran contra 40% que solamente mejoran cuando reciben placebo. Es una diferencia del doble. Sin embargo, aquí dudamos porque son muy pocos pacientes en cada estudio. Y ahora, ¿cuántos pacientes deberían ustedes tener en el estudio para creer en los resultados? ¿10, 20, 100 o 1000 en cada grupo? Bueno, pues la estadística inferencial nos ayuda también para esto.
Bueno, aquí está el número de sujetos en el grupo de tratamiento, número de sujetos que respondieron o que les fue bien en el tratamiento son 4, proporción que respondió en el cual fue efectivo el 80%, y aquí está el grupo placebo, 5 que recibieron el tratamiento, 2 que mejoraron y una proporción del 40%. Cuando consideramos un tamaño de muestra de 5 en cada grupo, nuestro valor de P es de 0.29. Y si se acuerdan en sus clases, nosotros, bueno, en estadística inferencial se considera un valor de P de 0.05 estadísticamente significativo, que quiere decir que realmente sí es diferente y que no se debe al azar estos resultados. Entonces, cuando estudiamos 5 de cada grupo con una efectividad del 80 en un grupo y 40 en el otro, pues el valor de P es de 0.29. Cuando estudiamos 10, ¿qué es lo que pasa? Que ya nos da un valor de 0.9, más chiquito. Y cuando estudiamos 15, el valor es de 0.03, es decir, ya es menor a 0.05 y alcanza la significancia estadística. Y esto quiere decir que la probabilidad de que esta diferencia se deba al azar es muy poquita. Entonces, sí funciona el tratamiento. El número necesario que necesitaríamos sería 15. Pero, ¿qué nos dice el valor? Vamos a ser más específicos con el valor de P. Suponga, el valor de P va de 0 a 1. 0 es imposible y 1 es absolutamente cierto. Si yo les digo que tenemos un valor de 0, de valor de P de 0.5, ¿qué nos dice? Pues que ni sí ni no, ¿no? No sabemos si realmente el medicamento es efectivo. Pero, ¿qué pasa si les digo que tuvo un valor de 0.1? Bueno, que la posibilidad de que esto haya sido al alzar es muy poquito, ¿no? Es muy poco probable. Pero, ¿qué pasa si tenemos un valor de 0.05? Que es casi imposible a que estos resultados sean por el azar. Es más bien por la efectividad del medicamento. Entonces, esto es el valor de P. Y esto es lo que se obtiene o esto es lo que buscamos cuando realizamos las pruebas estadísticas. Cuando hacemos las pruebas estadísticas para confirmar si realmente hay diferencia entre un grupo y otro, utilizamos el valor de P. Entonces, las pruebas estadísticas, dependiendo eh, del tipo de variables, del número de sujetos y de otras variables que vamos a ver más adelante, es la prueba que se va a utilizar. Espero que no estén así todavía, ya vamos a terminar y la idea es de que entiendan de dónde salen las pruebas estadísticas, cómo se sintetiza la información. Entonces, ¿qué prueba utilizo para obtener la significancia estadística o el valor de P? Bueno, va a depender de diferentes factores y aquí tenemos una tabla que nos dice o como un tipo de algoritmo qué prueba tenemos que utilizar. Entonces, ¿qué puntos debemos de considerar? Primero, el número de grupos. Si son dos grupos o más de dos grupos. Si los grupos son independientes o dependientes. ¿A qué me refiero con grupos independientes? A que no tienen relación entre ellos. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante. Y grupos dependientes es el mismo grupo medido antes y después. El tipo de variable de respuesta o el tipo de variable que estamos utilizando, si es cuantitativa o cualitativa, y la distribución, si es normal o anormal. Entonces, estos son los puntos que se consideran para ver la prueba estadística. Las pruebas estadísticas se dividen en paramétricas y no paramétricas. La estadística paramétrica es la clase de pruebas estadísticas que consideran aseveraciones sobre la distribución de las variables y la estimación de parámetros. Por ejemplo, cuantitativas con distribución normal, peso y talla como continuas y discretas. La estadística no paramétrica es la clase de pruebas estadísticas que no consideran aseveraciones sobre la distribución de las variables. Esta se utiliza para las variables cualitativas, nominales o categóricas u ordinales. Así también la estadística descriptiva o no paramétrica se puede utilizar cuando tenemos variables cuantitativas o discretas que no tienen una distribución normal, es decir, que los datos están muy dispersos, no están homogéneos, no son
son muy dispersos. Entonces, para eso también se utiliza la pruebas no paramétricas. Entonces, aquí les hago un resumen y yo creo que este cuadro vale la pena que lo copien, en el cual dice que dependiendo de las variables que les decía, qué prueba estadística vamos a utilizar. Entonces, si tenemos dos grupos, los grupos son independientes, el tipo de respuesta es cuantitativa o numérica, tenemos una distribución y tenemos una distribución normal, utilizamos t-de-students para muestras independientes. Si tenemos dos grupos igual independientes con variable de respuesta cuantitativa, pero tienen una distribución no normal o los datos son muy dispersos, utilizamos Udemand-Whitney. Cuando tenemos dos grupos dependientes, es decir, el mismo grupo antes y después, la variable de respuesta es cuantitativa y tienen una distribución normal, utilizamos t-de-students para muestras dependientes. Y bueno, así nos vamos a seguir. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, variables cuantitativas, diferencia de medias entre dos grupos independientes, utilizamos t-de-students y Udemand-Whitney. t-de-students es de las pruebas más famosas y tienen que tomarla en consideración, o por lo menos saber qué se utiliza cuando queremos obtener el valor de P o la diferencia entre dos medias de dos grupos independientes. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. En un estudio de investigación se desea comparar el peso en niños con y sin el antecedente de diabetes mellitus. Aquí nuestra variable independiente es el antecedente. Y nuestra variable de respuesta, lo que esperaríamos que cambie, es el peso en kilogramos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos dos niños que no tienen nada que ver, no tienen relación entre ellos, son grupos independientes. Y nuestra variable de respuesta es el peso, que es una variable cuantitativa, y estamos considerando para este caso que tiene una distribución normal o que los datos son muy homogéneos. Entonces aquí está de manera esquemática, tenemos al grupo A y el grupo B, queremos ver la diferencia entre el grupo A y el B con relación al peso en kilogramos. Si tiene una distribución normal, usamos t-de-students, o si tiene una distribución anormal, Udemand-Whitney. Entonces, este es por lo general el diseño más frecuente que se utiliza en investigación. Comparamos un grupo contra otro y vemos la diferencia. Entonces, cuando hagamos esto, se utiliza t-de-student o Udemand-Whitney. Lo que hacen las pruebas es esto, hacen la distribución de los datos y de un grupo y de otro, y entre más separados estén los datos o las curvas entre uno y otro, más fácil es encontrar la diferencia entre uno y otro grupo. Diferencias de medias en dos grupos dependientes. Cuando tenemos dos grupos dependientes o los sujetos son evaluados al mismo tiempo, los sujetos son los mismos evaluados al inicio y al final, tenemos t-de-students para para datos emparejados y test de Wilcoxon para muestras emparejadas. Vamos a ver un ejemplo para ver si queda un poquito más claro. En un estudio de investigación se aplicó un programa de ejercicio a un grupo de pacientes con diabetes mellitus con el fin de reducir el peso. ¿Cuál es mi variable independiente? Mi variable que pone el investigador, o independiente, el programa de ejercicio. Aquí tenemos dos grupos y tenemos un grupo, perdón, y vamos a ver cómo disminuye su peso al inicio y al final. Entonces, este es un grupo dependiente, es el mismo al valorado al inicio y al final. Y el peso es una variable cuantitativa. Entonces, en este caso utilizamos t-de-students para muestras relacionadas o datos emparejados y test de Wilcox. ¿Cómo quedaría el esquemita? Bueno, quedaría de esta forma. El grupo A, que es los mismos sujetos, se van a evaluar después de su régimen de tratamiento, ejercicio, dieta, y vamos a ver los resultados finales, ¿no? Entonces, nuestra variable es peso en kilogramos, que es una variable cuantitativa, es un grupo relacionado, y dependiendo si tiene una distribución normal o anormal, usamos t-de-student o test de Wilcoxon.
Otra de las pruebas más frecuentes o de las más utilizadas es ANOVA, y esta se utiliza cuando comparamos la diferencia de tres medias en más de tres grupos o tres grupos o más. Igual tiene su contraparte que tiene una distribución no paramétrica que es Kruskal-Wallis, y vamos a ver algún ejemplo. En un estudio de investigación se comparó si la intensidad del ejercicio se asociaba con los niveles de hemoglobina glucosilada. En este estudio, la variable independiente es la intensidad del ejercicio. Y aquí la clave es de que el ejercicio se clasificó en tres categorías: ejercicio leve, moderado y extenuante. Hemoglobina glicosilada. Ajá. Aquí tenemos al grupo A, al grupo B y al grupo C. Leve, moderado y severo. Entonces son tres grupos independientes, no tienen nada que ver. Si fueran grupos dependientes, sería el mismo grupo medido al inicio, al mes y a los 3 meses. Pero para usar ANOVA en esta condición, lo que estamos considerando son que son grupos independientes, tres o más, y nuestra variable de respuesta es una variable cuantitativa. Entonces, hay que considerar esto: más de tres grupos, variable cuantitativa, distribución normal, ANOVA, y la misma condición pero con distribución normal, Kruskal-Wallis. Otra de las pruebas más frecuentes es la prueba de chi cuadrada. Esta también es una de las más utilizadas, y esta nos compara la diferencia entre dos grupos con variable cualitativa. Hasta antes de esto, lo que estábamos viendo era diferencia entre medias o diferencia entre medias, y aquí ya entramos con la diferencia entre categorías o diferencia entre variables cualitativas. Y lo más frecuente es para este tipo de condiciones o diferencia entre variables cualitativas, la chi cuadrada. Vamos a ver el ejemplo. Dice: en un estudio de investigación se compara la asociación entre obesidad y diabetes mellitus 2, la variable independiente obesidad, sí o no, y la variable dependiente diabetes mellitus, sí o no. Entonces veamos, en este caso tenemos dos grupos, pero mi variable de respuesta no es cuantitativa, es una cualidad, una categoría, si tiene o no tiene diabetes. Entonces, para estos casos, que también es de las más frecuentes, se utiliza chi cuadrada. A manera de repaso, vamos a ver tres pruebas que considero las más frecuentes, las más utilizadas, y las cuales seguramente se van a encontrar en el transcurso de la revisión de sus artículos. Estas pruebas son la TD-Student. Ya habíamos visto que es una prueba para comparar diferencias de medias entre dos grupos independientes, como aquí dice, dos grupos independientes y una variable de respuesta cuantitativo. Chi cuadrada es lo mismo: diferencia de medias, diferencia de proporciones entre dos grupos independientes. La diferencia entre TD-Student y chi cuadrada es que en una la variable de respuesta es cuantitativa y en otra la variable de respuesta es cualitativa. ANOVA es una prueba similar a TD-Student, solo que utiliza, en lugar de dos grupos, son tres grupos. Entonces es una prueba para comparar la diferencia de medias entre tres grupos independientes con una variable de respuesta cuantitativa. Bueno, con relación a las pruebas eso sería todo. Y ya por último vamos a hacer un repaso de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva tiene como fin sintetizar y resumir los datos, y esta a su vez se va a dividir en estadística descriptiva. La estadística descriptiva se va a dividir en medidas de tendencia central y dispersión para la síntesis de las variables cuantitativas, y para las variables cualitativas se van a resumir como frecuencias absolutas y relativas, que es la frecuencia y el porcentaje. Las medidas de tendencia central son media, mediana y moda, y las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar y rangos intercuartiles. Espero que con esta información ya tengan idea de cómo desarrollar su plan de análisis, su análisis estadístico, y
Sería todo. Muchas gracias. Que tengan buen día.